Bienvenidos a COR en línea. Estamos muy contentos porque a pesar de este distanciamiento social, nos sentimos muchísimo más cerca de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros un domingo más. Y si estás aquí por primera vez, queremos conocerte, queremos darte un abrazo, queremos saber más de ti. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook. Ahora te invito a que dejes de lado toda distracción y juntos podamos cantar a Jesús. Hoy es un día para celebrar y cantar a Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar
alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decírselo de nuevo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a decírselo de nuevo, dice. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No de mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entrega por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y bebe y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entrega por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin Nadie nos ama como tú, Padre. Tú eres nuestro buen Padre. Nos amas a pesar de nuestras fallas. Nos abrazas y nos recuerdas que somos tus hijos amados. Amor sin condición. Yeah, yeah. Qué hermoso es haberle cantado a Jesús. Seguramente te sientes mucho mejor después de haberlo hecho. Y es porque alabar a Dios nos hace bien a todos. Es por ello que en COR estamos tan agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es por eso que tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque dar es parte de nuestra naturaleza. Y te invito a leer lo que dice la palabra de Dios respecto a dar. Segunda de Corintios 9 del 8 al 11 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hoy te invito a que puedas creer en esta palabra y creer que puede ser de bendición para otros. En COR tenemos 3 maneras de dar: diezmos, ofrendas y contribuciones. Te invito a orar por cada una de ellas. Señor, te agradecemos por este precioso día. Gracias por permitir que estemos reunidos acá, Señor. Gracias, Señor, también por todos los diezmos, ofrendas y las contribuciones que nos haces llegar, Señor. Te pido que tomes el control de todo ello, Señor, y que sigas bendiciendo nuestras vidas. Gracias por ser quien eres y por proveer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Hola querida familia, qué gusto que nos volvamos a ver una semana más aquí en Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Querida familia, estamos emocionados, arrancamos un nuevo mes y también estamos arrancando una nueva serie. La serie se llama ¿Otra iglesia es posible? Sí, como la acabas de oír. Y vamos a descubrir que sí, que otra iglesia es posible, otro tipo de iglesia es posible. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que puedas compartir este link. Vamos a tomarnos 10 segundos para que tú puedas compartir este link, para que tú puedas etiquetar a personas, amigos, familiares, compañeros, que quizás tienen argumentos en contra de la iglesia, que quizás en algún momento tuvieron una cercanía con la iglesia de Jesucristo y se alejaron, se apartaron. Te invito a que les puedas compartir, o quizás no, quizás para algún amigo que quieres que conozca del Señor y va a conocer de qué se trata ser y hacer iglesia. Así que gracias a todos quienes están compartiendo y etiquetando. Imagínate, juntos podemos llegar a muchas personas con este mensaje de fe, de amor y de esperanza. Y como te decía, arrancamos este nuevo mes y esta nueva serie y quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, a la mente, cuando escuchas la palabra iglesia? A ver, interactuemos un poquito. Si estás en tu celular, en tu dispositivo móvil, escríbelo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra iglesia? Quizás lo primero que se te viene es un edificio, una estructura enorme, una catedral. Tal vez lo primero que se te viene a la mente son reglas estrictas, ¿verdad? Tal vez rechazo, enojo, aburrimiento o algo no relevante. No sé, escríbelo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué quizás no hay una definición clara de lo que es la iglesia? Y sobre eso vamos a estar hablando en este tema, en esta serie. ¿Sabes? Vamos a despejar a lo largo de este mes algunos mitos sobre la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué hace? ¿Qué sí hace? Así que gracias por estar conectados y juntos vamos a transitar esta nueva serie. Entonces, el primer mito que quiero desmitificar, que quiero aclarar, es que la iglesia es para gente religiosa. La iglesia es para gente religiosa. No sé tú, pero yo pensaba, hace unos añitos atrás nomás, cuando estaba en la escuela, el colegio, y yo decía, voy a vivir mi vida, voy a hacer travesuras, voy a hacer cosas ahí malas, a vivir, a disfrutar, entre comillas, y ya luego cuando tenga 60, 70, 80 años, ahí voy a ir a la iglesia. No sé a cuántos les pensaron alguna vez lo mismo. Y es que tenemos esta idea o este mito de que la iglesia es para gente religiosa, para gente devota, para gente que no se equivoca, para gente que no comete errores, para personas que siempre aciertan, para personas que hacen bien las cosas, para personas que no tienen un historial. Y déjame decirte que eso no es cierto. Tal vez a ti te ha pasado o esta experiencia que quisiste invitar a un amigo a la iglesia, algún familiar, algún compañero, lo quisiste invitar a la iglesia y tal vez esa persona te escucha cuando tú le hablas de Dios, cuando tú le dices, mira, el Señor quiere ayudarte, el Señor está a favor de ti. Es más, si tú le invitas y le dices, oye, ¿me permites orar? Y esa persona acepta y dice, ok, oremos, y te agradece y se quebrantan a veces, ¿verdad? Pero cuando tú les dices, te invito a la iglesia, te invito a mi iglesia, te invito a una reunión, ponen una barrera, es como un escudo, ¿no es cierto? Y te empiezan a dar unas excusas como estas. Yo anoté aquí algunas. Te dicen, debo irle a calzar la muela a mi gato. Te quedas así, ¿cómo es eso? Porque ni gato tiene. Otra excusa te dicen, no, es que justo ese domingo voy a limpiar mi cuarto y desde el 95 que no lo hace. ¿Te imaginas?
Otra excusa que te dicen, no, es que, mira, le voy a cortar las uñas a mi pez, porque están muy largas. O sea, estoy exagerando, pero el punto es que la gente no tiene problema con Dios. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú oras por ellos, oras con ellos, aceptan, reciben, pero sí tienen problema cuando les hablas de la iglesia, cuando les invitas a la iglesia. ¿Y sabes por qué pasa esto? Lo vamos a ver a continuación y también cómo evitar que suceda eso. Así que gracias por estar conectado. Para continuar, quiero contarte una historia que engloba un poquito de este punto. ¿De otra iglesia es posible? Claro que sí. Y también vas a conocer un poco más de eso al final. Mira, te cuento una historia. Cuando mi hermana, mi mamá y mi persona, su servidor, conocimos el amor de Dios a través de Jesucristo, orábamos porque mi papá también lo pueda conocer, porque mi hermano también lo pueda conocer, pueda experimentar ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese perdón. Literalmente es como volver a nacer, es como, wow, veo ahora sí en colores la vida. Y orábamos hasta que un día papá aceptó la invitación. Un día domingo aceptó la invitación y nosotros felices, contentos, muy agradecidos con Dios de que él aceptó la invitación, al igual que mi hermano menor, aceptaron la invitación para ir a la iglesia. Llegó el día domingo, nos alistamos, nos levantamos con expectativa, le dimos gracias al Señor, nos subimos en el auto, fuimos a la iglesia, estacionamos el vehículo, entramos al auditorio, el tiempo de las alabanzas muy bueno, luego vino el tiempo de dar también y llegó el tiempo del mensaje. El mensaje de aquel día era sobre la mayordomía y el buen uso del dinero. Y claro, el expositor, el pastor que estaba compartiendo aquel día, quizás no supo explicar el principio del uso del dinero. En resumen, ese día, esa mañana que nosotros fuimos con expectativa, con alegría, con un gozo de que papá había ido a la iglesia, luego cuando salimos y estábamos en el auto se transformó en un momento de tensión. Había tensión en el vehículo. ¿Por qué? Porque mi papá, en aquel entonces era devoto de la Virgencita del Codo. En otras palabras, era un poquito tacaño. Y entonces con mi hermana, con mi mamá, había tensión. No queríamos preguntar qué les pareció, porque sabíamos que les habían dado, a lo menos a mi papá le había dado ahí, como en el punto débil. Y en resumen, en un instante mi papá nos dice, ¿saben qué? No me gustó porque solo piden plata. Y yo me quedé con eso y le dije, no papá, en otras ocasiones topan otros temas. Claro, yo no sabía por qué ese día decía, Señor, ¿por qué el día en el que mi papá acepta ir a la iglesia, justo ese día hablas de este tema que es tan sensible para él? ¿Por qué no te esperaste unos 3 meses? Pero bueno, el Señor es soberano y Él utiliza todo para nuestro bien. El punto es el siguiente, que muchas veces al hacer iglesia, y ahorita quiero dirigirme a las personas que por lo general hacen o son parte de una iglesia, que muchas veces nosotros al hacer iglesia nos olvidamos de aquellos de por quién o para quién es la iglesia. O sea, ya una vez que empiezas a asistir, que empiezas a ser parte de la iglesia, perdemos de vista el por qué y el para quién estamos haciendo iglesia. Es como que ya somos parte de este club, ¿no es cierto? Entre comillas. Somos parte de este club. Y en vez de ser un club inclusivo, que invita a más personas a ser parte de, se vuelve un club exclusivo, donde ya la audiencia entiende, conoce lo que el expositor está hablando. Eso fue lo que más o menos sucedió con mi papá. El expositor habló a una audiencia que conocía la Biblia, que conocía los principios, que conocía los beneficios que hay en el dar, pero se olvidó de aquellas personas, como en el caso de mi papá, que llegaban por primera vez y que
no conocían todo ese antecedente de la Escritura, terminando en poner una barrera para aquel que venía por primera vez pueda conocer más acerca del Señor Jesucristo. Ahora, yo estoy seguro que muchas veces no somos conscientes, y me incluyo porque hacemos iglesia, no somos conscientes de que empezamos literalmente a perder el enfoque. Y por eso es que las personas de afuera creen ese mito. No, ir a una iglesia es para gente religiosa. Ir a una iglesia es para gente que hace bien las cosas. Ir a una iglesia es para la gente que no se equivoca, que no se divorcia, que no fracasa. Por eso no voy o dejo de ir. Y pasa por esta razón, de que muchas veces perdemos el enfoque de por qué y para quién estamos haciendo iglesia. Y esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo que sucede en esta generación. Quiero que sepas que en la iglesia del primer siglo, en la primera iglesia que narran las Escrituras en el libro de los Hechos, sucedió algo similar. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 15, del 1 en adelante. Te voy a contar un poquito el contexto. Pablo empezó a predicar el evangelio, a enseñar, y Pablo empezó a irse a regiones donde el judaísmo no era conocido o no tenía fuerza. ¿Y por qué menciono esto? Porque no sé si tú sabías que el cristianismo nace, tiene una base del judaísmo. Acuérdate, Jesús era judío antes de ser cristiano. Y Jesús cambia las reglas porque el judaísmo tiene un montón de reglas. No son solo 10 mandamientos, son más de 600 las reglas, las leyes que tienen el judaísmo. Entonces Pablo se va a otras regiones donde las personas tienen otro sistema de creencias, otro sistema de valores, otra manera de vivir la vida. Y empieza a enseñar sobre el amor de Dios, sobre la gracia del Hijo, que es Jesucristo, sobre el poder del Espíritu Santo. Empieza a enseñar sobre el perdón, el amor, la gracia, la misericordia. Empieza a enseñar sobre Jesucristo. Y algo sorprendente empieza a suceder. Aquellas personas que eran de otras regiones, de otras naciones, que tenían como una base Roma, Grecia, que tenían sus dioses muy marcados, empiezan a creer en Jesucristo. Y se asombran. La primera iglesia que estaba en Judea, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesucristo se asombran porque ellos son los de afuera. Ellos no tienen una base judía. ¿Y cómo es posible que ellos también puedan experimentar a Dios? Y se forma el chicharrón. Como diría un pastor amigo que le mando un fuerte abrazo al pastor Alex Ortiz, se forma un bolón con chicharrón doble. Tremendo problema. Y es allí donde empatamos en el capítulo 15 del libro de Hechos, verso 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes que a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos, no podrán seguir a Jesucristo. ¿Te puedes imaginar eso? A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos, no podrán seguir a Jesucristo. Al ver los cristianos que eran judíos, los primeros cristianos que tenían una base del judaísmo, empezaron a pedirle a los nuevos creyentes que se circunciden, que empiecen a cumplir los mismos requisitos o reglas que ellos cumplieron desde la niñez. O sea, eso era algo imposible, porque un judío, desde el momento en que nace, desde su niñez, adolescencia, juventud, les enseñaban lo que en aquel entonces tenían de Biblia, el Antiguo Testamento. Y no solo les enseñaban, se memorizaban, vivían conforme a esas reglas, a esas leyes, a la ley de Moisés. Y empezaban a pedir que los nuevos creyentes, que los nuevos cristianos también empiecen a cumplir con la ley de Moisés. Era algo casi imposible. O sea, para colmo, que los hombres se circunciden.
O sea, ¿te puedes imaginar eso? Yo me imagino que la primera iglesia, la iglesia de Hechos, en su mayoría eran mujeres. Como que los hombres lo pensaban 2 y 3 veces, ¿no? En comprometerse, así como que, ¿será, no será? Pero mira lo que sucede en el verso 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, hubo un desacuerdo, porque por un lado estaban los primeros cristianos judíos que querían poner esta regla, esta traba para los de afuera, y por otro lado, en cambio, estaba Pablo y Bernabé, que estaban predicando que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo para que nadie se pierda, sino que quiere que todos lo conozcan, que todos sean parte. Y entonces empezó a haber esta fricción. Finalmente, en el verso 2 dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Aquí la palabra apóstol significa una persona que es enviada, que lleva un mensaje. Actualmente esa palabra ha sido muy tergiversada y mal usada. Asimismo, verso 3 dice que la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Los gentiles, este término, era utilizado para aquella persona que tenía un sistema diferente, una manera diferente de vivir la vida. Eran como gentiles, como un término de ser paganos, tenían otros dioses. Pero lo sorprendente es que ellos, al tener otro sistema de creencias, otros dioses, otras deidades, empezaron a creer en Jesucristo y su vida empezó a ser transformada. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos con los gentiles. Empezaron a dar el informe, empezaron a contar los testimonios de cómo el Señor empezó a tocar el corazón y la vida de romanos, de griegos, personas que tenían otros dioses. Los romanos adoraban la lluvia, el sol, la luna. Los griegos tenían sus dioses, a Zeus, a Júpiter, tenían sus propias deidades. Pero cuando Pablo les habló acerca del Dios verdadero, su vida empezó a ser transformada. Después, verso 5, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Esto cuando habla de una secta de los fariseos, eso es una secta, es una desviación del original. Una vez más, ellos no son los malos de la película. Cuidado, solo quiero que entienda su contexto. Los fariseos nacieron en un momento de la historia donde Jesús viene y cambia las reglas de juego. Jesús dice, ¿saben qué, muchachos? Esto va a ser más sencillo de lo que ustedes creen. Y claro, imagínate una persona que había pasado su niñez, su adolescencia, aprendiendo 600 leyes, más de 600 leyes. Viene Jesús y les dice, solo es necesario 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Te imaginas qué pasaba en su mente, en su corazón? Es como que no, yo sé que estas 600 leyes le agradan a Dios. Y Jesús dice, no, mira, yo soy el Hijo de Dios, yo conozco a papá y solo es necesario 2 pasos muy sencillos. Es más, 3. Jesús añadió uno más. Dijo, amarás a tu prójimo como yo te he amado a ti. Le añadió uno más, 3 pasos sencillos. Entonces, claro, para los fariseos, el ver que era hasta cierto punto más fácil que los gentiles, los de afuera, conozcan a Dios, hacía que ellos traten de poner esta barrera, exigir esta barrera. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, y eso es lo que nos pasa muchas veces si no estamos conscientes, que al hacer iglesia, al relacionarnos con las personas de la iglesia, generamos esta barrera para las personas de afuera. Te estoy mostrando que no es un problema de este siglo, de la iglesia actual. Ya sucedió en la primera iglesia, en la iglesia de los Hechos.
Pero todo problema tiene una solución, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Verso 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. O sea, fue una junta directiva. Si tú ves ahí, esto se llama el Concilio de Jerusalén. Esto fue una junta heavy, directiva. Ahí todos los ancianos no eran por la edad, sino esta palabra anciano hace referencia a madurez espiritual. Verso 7. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Pilas, este Pedro es aquel quien Jesús le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Pedro, tú vas a apacentar mis ovejas. Pedro, este Pedro es el Pedro, el famoso, el de la Basílica de San Pedro. Este es el Pedro, discípulo de Jesús, que caminó sobre el agua, que vio multiplicación de los peces. Este Pedro, o sea, es como que había un peso, un rango de autoridad en Pedrito. Y mira lo que dice. Verso 7. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. O sea, Pedro tenía esa comisión de parte de Dios: predícales a los gentiles. Y Pedro me imagino, les empezó a contar que él fue una vez, tuvo una visión, un sueño, y el Señor le llevó a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, y que estaba él con toda su familia, y Pedro les empezó a contar lo que había visto, que esa es la buena noticia. No son las buenas reglas, es una buena noticia. Pedro les contaba que su mejor amigo, su maestro, su mentor, Jesucristo, su Señor y Salvador, estaba colgando de un madero. Lo vio colgado de un madero. Ahí su cuerpo lacerado. La vida literalmente se le iba con cada gota de su sangre. Lo vio morir, pero al tercer día resucitó. Y no solo resucitó, sino que lo fue a buscar a Pedro, que lo había negado unas horas antes de ser crucificado. Me imagino Pedro les estaba contando la buena noticia, que Jesucristo al resucitar perdonaba todos nuestros pecados. Y dice la Escritura, si tú lo buscas en el libro de Hechos, que vino el Espíritu Santo y tocó sus corazones. Tuvieron una experiencia maravillosa, y Pedro también se sorprendió, porque él pensaba que este mensaje, esta buena noticia, solo eran para los judíos, solo era para los de adentro. Entonces, una vez más, Pedro les recuerda y le dice: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Pedro les estaba recordando el por qué hacían iglesia, el por qué Dios le escogió a él. Le escogió para que el mensaje esté dirigido a los de afuera, a los que son diferentes, a los que se visten diferente, a los que hablan diferente de los que están adentro ya en la iglesia. Verso 8. Dios conoce el corazón humano, dijo Pedro, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Querida iglesia, queridos amigos, queridos hermanos, el propósito de ser y hacer iglesia no es solo para que tú y yo disfrutemos las bendiciones, los beneficios de caminar con el Señor, de experimentar su presencia, sino de que vayamos por los que aún no le conocen, por los que aún están presos, perdidos. Verso 9. Él no hizo ninguna distinción entre ellos, entre nosotros y ellos. Dios no hace distinción de personas. No lo hagamos tú y yo. Pues les limpió el corazón por medio de la fe. Por medio de la fe el Señor limpia nuestros corazones. No es por medio de las obras. Y muchas veces creemos que porque asistimos o somos parte ya de la iglesia, estamos bien con Dios. Mira, puedes ser parte de una iglesia, pero si dejas de creer, es ahí cuando quizás en nuestro corazón se llena un poquito
otra vez de pecado, de maldad, de rencor. Por eso es importante cada vez que nos reunimos recordar el por qué hacemos lo que hacemos. Y hoy, como primer domingo del mes, vamos a compartir la comunión. Ese es un recordatorio tangible, palpable a través de elementos sencillos. Así que prepárate. Verso 10. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesucristo. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaban de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Mira, Pedro les decía, oigan, ni nuestros padres en todo el Antiguo Testamento pudieron cumplir las 600 leyes. Es más, no se hagan. Ahí me imagino a Pedro nombrando, a ver, tú Juanito, tú Pepito, tú Rosita, tú María, ¿has cumplido? Entonces démosle gracias a Dios, que ya no es por las leyes, sino es por la gracia del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Que hoy tú y yo podemos acercarnos a Dios. Entonces Pablo también les contaba, Pablo también les decía lo que había vivido, lo que había visto, como los romanos, como los griegos empezaron a creer en Jesús. Y en el verso 13, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Y Santiago fue un discípulo tardío de Jesús. Él empezó a creer en Jesús después de su resurrección. Santiago es el hermano menor de Jesús. Y esta es una de las pruebas fehacientes de que Jesús es quien dijo que era. Porque, ¿qué tienes que hacer tú, hermano mayor que me estás escuchando? Imagínate, ¿qué tienes que hacer tú para que tu hermano menor crea que eres el Hijo de Dios? En el caso de Jesús, resucitó y por eso Santiago creyó. Entonces Santiago les dice, escúchenme hermanos. Verso 14. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Mi opinión, verso 19, mi opinión. Entonces es que no debemos ponerles obstáculos, no debemos ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. La recomendación de Santiago, la instrucción de Santiago, no debemos poner obstáculos, no debemos poner trabas, no debemos exigirles nada para que se conviertan, para que conozcan a Dios. Este es otro término que quizás tú vas a escuchar mucho o has escuchado, convertirse. Mira, aquí el original de esa palabra es volver el rostro, volver a mirar a Dios. En todo el Antiguo Testamento hay muchas, cientos de historias de cómo las personas le daban la espalda a Dios y les iba mal. Pero llegaba un momento donde se volvían a Dios y su vida empezaba a ser transformada, a cambiar, les iba bien. Cuando aquí Santiago habla de que los gentiles se conviertan a Dios, está hablando de que estas personas al escuchar la buena noticia, el evangelio de Jesucristo, puedan volver su mirada a Dios y experimentar salvación, algo que ni tú ni yo podemos hacer, pero Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y esa es la buena noticia. Entonces, queridos amigos que hacen parte de esta iglesia o de la iglesia que hagas parte, no les pongas trabas. Sigamos el consejo de Santiago de no poner trabas a la gente. Confía que el Señor está haciendo su obra perfecta en ellos como la hizo en ti. Mira cómo tu vida ha cambiado. Has sido renovado, perdonado, restaurado. Amén. Y también quiero hablar a aquellas personas que han sido lastimadas por la iglesia. Tal vez te rechazaron, te exigieron demasiado, te obligaron a hacer algo, no te tomaron en cuenta, en fin, muchas cosas. No es bueno que cargues con eso en tu corazón. Yo sé que en tu corazón, en lo profundo, tu corazón sigue latiendo por hacer la obra del Señor. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor que en su casa, en su iglesia?
Así que te quiero pedir perdón si este es tu caso. ¿Te animas? Vamos a orar y luego vamos a compartir la comunión. Amén. Padre, gracias por el privilegio de ser tu iglesia. Y gracias por entender, Señor, que no debemos poner trabas. Que nuestra mirada siempre tiene que estar en los de afuera, en aquellos que son diferentes, en aquellos que hacen las cosas de manera diferente, Señor, a la nuestra. Gracias que nos llenas de tu amor cada vez, Señor, para ser tu iglesia y hacer iglesia en este mundo, Señor. Muchísimas gracias. Asimismo, Señor, decidimos perdonar a las personas que en una iglesia, en el contexto de iglesia, Señor, lastimaron nuestro corazón. Nos soltaron, nos rechazaron, que confiamos en ellos y nos defraudaron. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esa misma actitud, te invito a que tengas a la mano el pan y la copa. Son símbolos que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Y esto es maravilloso, porque miren el contexto que acabamos de hablar. Este acto de tomar, de compartir el pan y la copa, no tiene trabas. No hay trabas, lo puedes hacer. No hay un requisito previo. Ya lo aprendimos de los apóstoles, del Concilio de Jerusalén. Así que te invito a que lo puedas hacer. Y es más, acompáñame, 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Mira para qué sirve este acto de compartir el pan y la copa. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Verso 23, esto es Pablo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, y vuelve pronto. Así que ahí donde tú estás, toma del pan y toma de la copa y vamos a dar gracias. Señor, muchísimas gracias por entregar tu cuerpo, lleno de vida, lleno de salud, de energía, de juventud en ese madero. Señor, para quitar toda enfermedad. Señor, para tomar todo dolor y poder experimentar así tu perfecta paz. Muchísimas gracias, Señor, por tu cuerpo. Esto es en honor a ti. Compartan el pan. Asimismo de la copa, Señor, muchísimas gracias por haber derramado tu sangre hasta la última gota y con ella escribir un nuevo pacto en ti, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Puede tomar de la copa. Querida familia, otra iglesia, sí es posible. Una iglesia que está enfocada en los de afuera. Te invito a que seas parte de esta iglesia, de COR, un lugar para ti. Amén. Qué hermoso tiempo que pasamos junto a ti. Recuerda que no estás solo, queremos caminar esta vida contigo. Es por ello que te invitamos a 2 de nuestras reuniones semanales, el día miércoles a las 6:30 de la mañana, un tiempo donde cantamos y oramos. Y los días jueves a las 8 de la noche, también donde hacemos amigos, aprendemos mucho más del corazón de Dios. Los links de las reuniones los puedes encontrar en nuestras redes sociales. Recuerda que también puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Recuerda, todos son bienvenidos. Te esperamos el próximo domingo. Gracias por haberse conectado.